Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irio. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Damaris, mi esposa, y mi persona, le agradecemos de corazón por su disponibilidad, su atención y su cariño en estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias. Por favor, abra la Biblia, la palabra de Dios, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Ese mensaje tendrá dos partes. Esta es la primera parte. Se llama Pablo y su adoración, o Pablo y su doxología, que es la liturgia, que es la parte de la alabanza al Señor. 1 Timoteo 1:17, por favor. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Decía Pablo, inmortal, o sea, él tiene esencia en sí mismo, tiene vida en sí mismo, tiene eternidad en sí mismo. Dios, invisible, al único, o sea, no hay otro, solo hay un Dios, el verdadero Dios, el Dios es real. Los otros dioses son falsos, de palo, de madera, pero ese es el único Dios. Dice, y sabio Dios, o sea, Él es perfecto, hace todo correcto, no comete error, no tiene falla en Él. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Eternidad. Eternidad es parte de su esencia. Él es eterno. El hombre tiene principio y fin. Dios no tiene ni principio ni fin. Es eterno. La doxología, la parte de la liturgia, de la alabanza al Señor. Pablo exaltaba al Señor de una manera extraordinaria. Pablo, haciendo mención referente a Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14, resulta en una profunda doxología a Dios. Doxología, la liturgia, la forma de la liturgia de la adoración pública al Señor. Yo escribí un libro llamado Pablo, su vida y llamado ministerio, y en él yo hablo más profundo de lo que es la adoración de Pablo. Pablo dijo en Romanos 11, 33 a 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ciencia, Dios es el científico más grande. Realmente, si los científicos son honestos, sinceros, ellos verán que no hay ninguna contradicción entre la Biblia y la ciencia. Dice la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él la gloria por todos los siglos. Amén. Dice las palabras insondables e inescrutables. O sea, la profundidad de Dios, lo impenetrable, lo misterioso que no se puede ser averiguado, no se puede ser comprendido, entendido con la mente humana y su conocimiento. Dice, de los siglos a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. La eternidad, Él habita en la eternidad. Él habita en la luz inaccesible. Solamente a través de Cristo la persona lo puede entender. A Dios no se entiende con la mente, a Dios se entiende con el corazón. Solo podemos entenderlo por medio de las palabras de Cristo. En sus epístolas, Pablo exalta, alaba, glorifica a Dios en una doxología, en una adoración profunda, majestuosa y sublime. Basta leer sus cartas para entender y captar lo mucho que enfatiza la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, a la Santísima Trinidad. Un Dios en tres personalidades diferentes, un Dios en tres personas. Pablo siempre decía que creía en el Padre, el Hijo y en el Espíritu. De seguro que su teología, su formación, después cuando él escribió sus epístolas y su carácter y su fe, se formaron anteriormente por el conocimiento de las Escrituras que tenía del Antiguo Testamento. Y después de su conversión por las revelaciones que Dios le dio a él, que le concedió a la nueva dispensación en Cristo. Pablo adoraba al Señor de una manera profunda y respetuosa. ¿Cómo usted alaba al Señor? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por usted? ¿Cuál es su doxología? ¿Cuál es su liturgia? Públicamente cuando usted va a la iglesia o en privado. Porque hay la doxología en privado, su vida, cuando usted ora, busca al Señor, lo adora
en oración, y hay la doxología, la liturgia pública, cuando usted está juntamente con los demás hermanos y hermanas en su iglesia. La palabra adorar o adoración en el hebreo es exadia. Se pronuncia en español shadia. Es la adoración, prostrarse, bajarse, inclinarse. O sea, Pablo reconocía, adoraba, se inclinaba delante de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de su majestuosidad. Aún así, también era consciente que ese mismo Dios, a pesar de su grandeza, tenía presente la necesidad humana a reconocer la debilidad del hombre, tuya y mía, nuestra debilidad. En realidad, la vida sin Dios es imposible de vivirla en todos los aspectos. No hay nada más grande que conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, conocer la palabra de Dios, alabarlo. No hay nada más grande de saber que Dios ha hecho maravillas para nosotros en el pasado, hacia ahora y hará mañana. Que Dios es un Dios extraordinario. Entonces, en primer lugar, la adoración en la vida de Pablo. Pablo no tenía ningún problema al creer en lo sobrenatural. Por su enseñanza y su teología fue basada en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está lleno de milagros, de cosas sobrenaturales que hizo Dios, repleto de grandes obras del Dios Todopoderoso de Israel. Por lo tanto, analicemos de manera más profunda la importancia de que Pablo dio la adoración, de cómo adoraba Pablo, cómo él se expresaba delante del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo adoraba Pablo? Primero, Pablo adoraba a Dios por ser grandioso este evangelio. 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Dónde estaría usted y yo si no hubiéramos oído el evangelio? ¿Dónde estaríamos usted y yo si el Señor no nos hubiera salvado, perdonado, escrito en su nombre en el libro de la vida? Pablo alababa al Señor por la grandiosidad de haberle dado a él el privilegio de él haber escrito la nueva dispensación, la nueva alianza, la revelación del nuevo pacto que trajo el Señor Jesucristo. ¿Cómo adoraba Pablo? Segundo, adoraba la grandeza de este Dios que servimos. 1 Timoteo 1:17 que hemos leído dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único que sabe Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De este solo versículo, Pablo decía que Dios es uno, es Rey de los siglos. El hombre es criatura del tiempo, está apegado a su calendario, o sea, nosotros estamos apegados a los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las décadas. Dios es independiente del tiempo, con Él no hay tiempo. Dios es eterno, Él controla el tiempo. Dios está sobre todo y domina sobre todo, controla todos los acontecimientos, todas las épocas de la historia humana. Es Rey de los siglos. El tiempo pasa y Dios sigue siendo lo mismo. 2, que Dios es inmortal. Solo Dios es incorruptible. No se termina, no se pone viejo por el proceso del tiempo. En cambio, la vejez y la muerte, tú y yo, y todos vamos a experimentar si el Señor Jesús nos viene por su iglesia. La inmortalidad es la esencia de Dios. Él no pasa ni pasará nunca. El hombre tiene eternidad en sí mismo, en su corazón, porque Dios lo creó así. Pero Él es una criatura de principio y fin. Pero Dios habita en la inmortalidad, habita en la eternidad, en sí mismo. Dios no tiene principio y ni fin. Por eso no podemos entenderlo con nuestra mente. Es demasiado grande, demasiado poderoso. Creó los cielos, las estrellas, las galaxias, las constelaciones, los planetas, la tierra. Creó el hombre, los animales, todo lo demás. ¿Cómo lo podemos entender? Los ateos, los secularistas quieren entender a Dios con la mente. Dios es demasiado grande para usted. Usted jamás podrá entenderlo. Usted tiene que creerlo por la fe en Cristo Jesús y aceptarlo como su Señor y Salvador. Usted no puede entender, comprender, jamás
lo que es Dios a menos que usted crea por fe. Dios es demasiado grande para que tú y yo podamos entenderlo con nuestra mente. Solamente con el corazón, con la creencia en Cristo, en humildad, podemos saber quién Dios realmente es. 3. Dios es invisible. Dios eligió mantenerse invisible. Ningún hombre lo puede ver. A Dios no se puede ver o conocer a no ser por medio de Cristo. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El único unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Más tarde Cristo diría, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Como tú me dices, muéstranos al Padre. En Juan 10:30 Jesús decía, yo y el Padre somos uno. O sea, Jesucristo era Dios caminando en un cuerpo humano, limitado a un cuerpo humano. Solo hay esta manera que podemos entender la grandiosidad, majestuosidad de lo que es Dios. Es imposible la mente humana poder entenderlo. Y Dios eligió, Él escogió ser invisible. Solo por medio de Cristo, cuando Él vino y lo que Él dejó escrito en las revelaciones de Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento, podemos entenderlo. 4. Dios es el único y sabio Dios. Único, peculiar, exclusivo, verdadero. No hay otro Dios. Es el único Dios. Solo hay un Dios. En la India, más de 300 millones de dioses. Cuando nosotros fuimos a India en nuestra cruzada, 70,000 personas vinieron en nuestra campaña. Se aceptaron, señores, 6,700. En India hay más de 300 millones de dioses. Nosotros llevamos un Dios solo y fue suficiente. El único Dios y el verdadero Dios. Y predicamos con poder. Hubo sanidades, hubo grandes milagros, hubo miles de salvaciones porque predicamos sobre el único y verdadero Dios. Dice que Él es sabio. Así lo dijo el profeta Isaías. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo de Israel. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo después será después de mí. Isaías 40, versículos 18, 25, e Isaías 43, versículo 10. Tú y yo conocemos, tú y yo alabamos, tú y yo pesquisamos, escudriñamos, estudiamos su palabra sobre el único y sabio y verdadero Dios. No hay otro. 5. Dios es digno de alabanza. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie más merece honra, sin importar su grandeza ni la posición que tenga, ya sea un presidente, un rey o un príncipe. Solo Dios mismo es digno de honor, gloria y alabanza. Y no nada más que ahora, sino por toda la eternidad, como lo dice en ese versículo, por los siglos de los siglos, o sea, para siempre. Nosotros viviremos para siempre con Él. Los cristianos que murieron en el Señor, la Escritura dice, Apocalipsis 14, bienaventurados los que durmieron en el Señor, sus obras los siguen. Ya están para siempre con el Señor. Están para siempre. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos del castigo del pecado cuando Él nos salvó. Estamos siendo salvos del poder del pecado y seremos salvos eternamente de la presencia del pecado. Todo esto hizo Cristo en la cruz por usted y por mí. ¿Y cómo adoraba Pablo? Tercero, Pablo adoraba a Dios porque sabía que Él vive para siempre. 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente está vivo. Esa es la diferencia entre Israel y las demás naciones. Solo Dios vive. Los demás dioses son de palo, madera, barro, ídolos muertos. Como dice el Salmo 115, tiene lo que es ojos, pero no puede ver. Tiene oídos, pero no pueden oír. Tiene nariz, pero no puede oler. Tiene boca, pero no puede hablar. Tiene manos, pero no puede tocar. Tiene pies, pero no puede caminar. Semejante a ellos son los que lo hacen. Dios no es un ídolo. Dios
es incomprensible por la mente humana. Dios es eterno. No podemos hacer nada, prostrarnos delante de ningún ídolo para poder alabar al Señor. Él está en nuestro corazón a través de la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice bien claro que somos salvos por la gracia, la redención que tenemos por su sangre. Efesios 1, versículo 7. Deuteronomio 5:26 dice esa diferencia y reafirma: porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla en el medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún vive? Israel estaba consciente que Dios nadie lo puede ver o nadie lo puede oír. Sin embargo, oyeron la voz de Dios en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. ¿Cómo adoraba Pablo? Cuarto, Pablo adoraba a Dios y a Cristo por sus grandes atributos. 1 Timoteo 6, 15, 16, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. ¿Mostrará a quién? Dios mostrará a quién, a Cristo. El Rey de Reyes, Señor, señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, o sea, que resulta imposible de alcanzar. No se puede llegar, no se puede acercarse a Él, solo por medio de Cristo y su obra redentora en el Calvario. Y continúa diciendo ese versículo, dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio en sempiterno. Amén. Referencia a Dios. Pablo alaba, adora. Pablo estaba consciente de lo que Dios había hecho en él, había hecho en los cristianos, la misericordia que Dios tuvo en perdonarlo. Pablo estaba consciente de la grandeza extraordinaria de ese Dios que es incomprensible, no se puede entender con la mente humana. De ese versículo, 1 Timoteo 6, 15 y 16, Pablo decía que Cristo es uno, es soberano. Su autoridad es universal. La del hombre está limitada a su familia, sus hijos, su comunidad, su ciudad, su estado, su nación. Jesucristo, en cambio, es soberano sobre todo y todos, absolutamente sobre todas las cosas. Él controla todas las cosas. No importa la necesidad o el problema que usted esté enfrentando ahora mismo, Él controla todo. Todo tiene que pasar por sus manos, porque Él está sobre todo. Pablo decía que Cristo es dos, Rey de reyes y Señor de señores. Alguien podrá ser rey por un tiempo, pero morirá y no será más. Sin embargo, Jesucristo permanecerá para siempre. Alguien podrá ser Señor y tener una autoridad sobre algo, pero le espera el mismo fin. Solo Él es Señor de señores. Señor de señores. Está sobre toda decisión. Está sobre toda circunstancia. Está sobre todo problema. Está sobre todo. Domina sobre todo. Y Pablo estaba consciente de esto. Y decía Pablo 3, que Cristo es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. O sea, a Dios no se puede tener acceso, a menos que sea por medio de Cristo y su obra redentora en la cruz. Dios está más allá del entendimiento del hombre, es demasiado grande y poderoso. Por lo tanto, es inaccesible, inalcanzable por el hombre mediante sus propios esfuerzos, excepto por Cristo y por su sangre y por su nombre. Al hombre le resulta imposible comprender su gloria, majestad y su santidad. Así como tú y yo no podemos mirar al sol al mediodía, ¿cómo podemos mirar al Dios que creó el sol? Eso es imposible. Solo algún día, la Biblia dice en Apocalipsis 22, y verán su rostro. Algún día, con Cristo, en la eternidad, podremos estar con Dios y llegar a conocer a Dios, que nos llevará a una eternidad para conocerlo. Grande es Él, digno de ser alabado, digno de alabanza, digno de ser exaltado por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pablo decía 4, que Él es digno de alabanza, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Las naciones poderosas de hoy podrán gobernar, pero pronto pasarán. Solo el reino y el imperio de Dios y Cristo permanecerán para siempre. Por esto lo alabamos, por eso lo exaltamos.
como el otro día que nuestro carro, la llanta, bajó el aire en el garaje. Dios no permitió que bajara completamente porque entonces quedaría en el ring, quedaría solo en el hierro, no se pudiera llevar para cambiar la llanta, pero se bajó la llanta hasta la mitad y yo dije, Damaris, quizás se punchó la llanta, entonces llevé a un taller de mecánica. Y cuando el hombre puso el carro y lo subió para arriba, cuando miró la llanta estaba abierta completamente, estaba rasgada. Y el hombre dijo, si usted hubiera seguido manejando este carro de esta manera y usted y su familia hubieran tenido un accidente fatal, mortal, en el freeway o en cualquier lugar. O sea, en el tiempo exacto llevé el carro. Dios no permitió que fuera hacia abajo, se fuera todo el aire. Solo un poquito. Yo pude manejar hasta el taller y subir el carro y ver el gran libramiento, lo que Dios nos hizo. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Y estoy seguro que Dios ha hecho lo mismo con usted, con su casa, con su familia. Los grandes milagros, sanidades, milagros financieros, milagros en sus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia, en tu llamado, en tu ministerio. Dios sigue siendo el mismo. Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Los mismos milagros que Él hizo ayer, Él hace hoy y hará mañana. Él es digno de alabanza. Qué grandes cosas ha hecho el Señor por usted. Qué grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Qué grandes cosas usted puede alabarlo hoy. Que usted es salvo, redimido, perdonado por el Señor Jesucristo. Muchos no pueden entender. Los que no conocen a Dios no pueden entender nuestra alegría, nuestro gozo en poder alabar al Señor Jesucristo. Este es el final de esta primera parte de ese mensaje, Pablo y su adoración. Quede con nosotros, por favor, para la segunda parte de ese mensaje. Muchas gracias. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs.
tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y Dion, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Dion. Bendiciones.